¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro 8 Magazine de verano. Son las 4:33 minutos y aquí arranca nuestro directo en el que les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde hablando de libros. Ya saben que a lo largo del verano nos ocupamos de la literatura desde distintos puntos de vista. Hemos hablado de diferentes géneros. Hoy hemos reservado un espacio para hablar de Rara Avis, para hablar de publicaciones especiales, ya sea por el estilo literario que presentan, por la propia edición, por la historia de sus autores. Nos lo va a contar enseguida Álvaro Mans. Además, hoy vamos a hablar de plantas. Así como estamos despidiendo el verano, empezamos a preparar el otoño y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro experto David Ruiz de Cultura de Flor, que nos va a hablar de plantas de otoño. Nos va a contar cuáles son las más apropiadas para esa época del año y sobre todo nos va a ayudar a cuidarlas como es preciso. Saludaremos también a un miembro de la Federación Burgalesa de Ajedrez para hablar de los torneos que están desarrollando a lo largo del verano en diferentes puntos de la provincia, y también para reflexionar un poco más sobre este deporte que es minoritario pero que puede tener buenísimas consecuencias, por ejemplo en los más pequeños de la casa o también en el envejecimiento activo. Ahora que empezamos a planificar el curso, el ajedrez puede ser una buena actividad para el arranque del curso, como les decía. Y también vamos a saludar a una estudiante de la Universidad de Burgos, estudiante de ADE bilingüe, que acaba de presentar su trabajo fin de carrera y ha conseguido la máxima calificación. Es un trabajo calificado como cum laude y que ha dedicado a investigar cuál es la situación de los menores que llegan a España por gestación subrogada. Ya saben que este tipo de práctica, los vientres de alquiler, están prohibidos en España, pero hay familias que toman la decisión de realizarlo fuera de nuestras fronteras. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se legaliza la situación de esos menores una vez en España con falta de normativa en ese área? Pues esa es la investigación que ha realizado nuestra invitada. Eso y algunas cuestiones más van a ocurrir en directo desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos en nuestro 8 Magazine de verano de hoy martes. Arrancamos nuestro programa de hoy, como cada día, abriendo nuestra ventana al mundo del ciclismo. Ya sé que hoy la Vuelta a España vive jornada de descanso, pero lo que no descansa es el otro lado de la ronda ciclista. Me refiero al gastronómico, al del turismo, que también nos ofrece el recorrido que realiza la Vuelta Ciclista a España. Hoy vamos a empezar por el Parque Vuelta, que se instala en cada etapa de llegada de la ronda y que tiene a los más pequeños como protagonistas. ¿En qué consiste? Se lo contamos en el siguiente vídeo. Todo el que se acerque a Parque Vuelta en este stand lo que puede hacer es informarse sobre todo lo que rodea a Burgos, tanto capital como la provincia. Somos el único punto turístico. Lo que hacemos es repartir folletos o curiosidades o lo que hace característico a la provincia, tanto Burgos capital como alrededores. Tenemos diferentes folletos como el mapa turístico con las diferentes oficinas turísticas, luego sobre curiosidades en lo que hace al final especial a la ciudad, tanto rutas gastronómicas, el Camino de Santiago y todas las curiosidades como las distintas zonas de la provincia, y también rutas en bici, actividades en familia, que la verdad que para los niños están muy bien. Por la provincia de Burgos puedes hacer las rutas de BTT que te ofrecen este folleto. Hay rutas por toda la provincia y muchas las puedes hacer también partes andando, y pues tienes muchas zonas, todas las zonas de Burgos. ¿Qué zonas de Burgos son interesantes? Mira, en este folleto también te ofrecemos todas las
todas las zonas que hay en Burgos, como son las Merindades, la Sierra de la Demanda, la Ribera del Duero. Y aquí, pues bueno, en las Merindades usted puedes encontrarte las cuevas de Ojo Guareña y también en la Sierra de la Demanda las lagunas de Nela, que son muy bonitas. ¿Y si voy con la familia? Mira, si vas con la familia, en este folleto te aparecen muchos planes que hay en cada zona. Y bueno, es muy interesante, por ejemplo, en el territorio de la Arlanza pues puedes ver Covarrubias y toda esa zona. Y además tenemos un juego en unos atriles durante 60 segundos en el que puedes dirigir al ciclista como si estás corriendo la propia vuelta, pues cogiendo la máxima puntuación posible de objetos, pues esquivando a rocas, a ciclistas. Para participar en el juego Burgos Origen y Destino aparece un joystick con el que tiene que ir moviendo al ciclista para conseguir las conchas del Camino de Santiago e ir esquivando las rocas. Va haciendo un recorrido por las etapas que están dentro de la provincia, Frías y distintos pueblos. Y cuando termina el juego le damos algo de merchandising, como por ejemplo una bolsa, una mascarilla, unas gafas, un yo-yo, con el logo de Burgos Origen y Destino. Invitamos a que os acerquéis a cada uno de los puntos de Parque Vuelta a lo largo de todas las ciudades que recorre la Vuelta a España 2021, informaros sobre todas las curiosidades de Burgos y bueno, pues estáis totalmente invitados a que os acerquéis y a que disfrutéis con nosotros del recorrido de cada una de las ciudades. Cada día nos ocupamos también de la parte gastronómica de la Vuelta a España, que mañana saldrá desde Cantabria, así que lo primero que vamos a hacer es conocer los productos cántabros. Están los que se están imaginando, vean. Esto respecto a los productos cántabros, pero los productos burgaleses también viajan con la Vuelta Ciclista a España y los elaboran los chefs de cada una de las ubicaciones. Hoy nos vamos a ir hasta Laredo, donde la morcilla va a tener el protagonismo combinada con otros ingredientes. Vean. Soy Rufino Manjarres, del restaurante Camarote de Laredo, familiar, llevamos aquí 36 años y nos basamos en cocina de producto natural de aquí de la zona, buen marisco, pescado, gracias a la Bahía de Laredo tenemos jibiones, merluza, rodaballos, todo tipo de nécoras, centollos, langostas, abacantos. Estuve en la Olimpiada de Sydney como cocinero del Comité Olímpico Español. Tuve la gran suerte de estar con grandes deportistas como Lano, Indurain, dentro del mundo del ciclismo. Aquí vienen a buscar el marisco, sobre todo, y el pescado de la zona. Muy clásico, es clásico, no tenemos detalles muy innovadores, pero es la base de la cocina de aquí. Vamos a presentar el plato que voy a elaborar, todos los ingredientes que lleva. Lleva ajo con un poquito de aceite, se sofríe, se añade rápidamente la cebolla y el pimiento verde. Se deja unos 20 minutos que se vaya haciendo lentamente. De seguido se echa la nata y cuando hierva un poco se tritura, se cuela por un chino fino y se reserva. Cogemos un jibión de aquí, de la Bahía de Laredo, espectacular, se limpia
y se rellena de la morcilla de Burgos, con un poco de cebolla caramelizada. Esto es único, esto se pesca todas las noches y no siempre lo hay. Hay días que se pescan y otros no, según como esté la mar. Y es durante mes y medio, 2 meses la temporada. O sea que es un producto único de la Bahía de la Arena. Se fríe en una sartén, vuelta y vuelta, bien doradito, y luego se napa con la salsa de pimiento verde. Un plato sencillo y exquisito, con 2 productos naturales y de cada región lo mejor. Ahora sí abrimos nuestro tiempo dedicado a los libros. Como saben, a lo largo del verano hemos ido abordando la literatura desde distintos puntos de vista, desde distintos géneros y con distintos interlocutores también. Pero quien coordina toda esta sección es nuestro librero de cabecera, quien ustedes conocen bien, Álvaro Manso, que, como saben, es el presidente de la Asociación Provincial de Libros, pero además llega directamente desde la librería Lucivida con los libros debajo del brazo. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy Bienvenido. Bien, encantado de estar aquí. Lo mismo digo, hoy vamos a hablar de Rara Avis, les decía a nuestros espectadores. Libros diferentes por también diferentes causas, por su edición o por su contenido. ¿Ha sido una selección difícil, Álvaro? Sí, porque no podía buscar muchas cosas que definieran un libro Rara Avis, ¿no? Es decir, todas positivas, quiero decir que Sí. en este concepto a veces esto suena como negativo y sin embargo era todo positivo, pero digo, bueno, hay que centrarse porque si no sería mucha oferta. Y hemos buscado libros que son Rara Avis por su manera de crearse, por los objetos que son, etcétera, por un proyecto que hay detrás en general, yo creo diría, y luego otros porque o su forma en la que están expresados o su temática o lo que es la trama en sí son muy sorprendentes, ¿no? Y por lo tanto, pero todos con gran calidad, diría yo. Vamos a empezar por los que son especiales en cuanto al proyecto que hay detrás y al propio libro como objeto. Lo van a entender enseguida todos ustedes en cuanto vean la primera de las propuestas. Se llama La pastora de mariposas, la firma el poeta José Luis del Río, pero es que ya solo ver el libro, el formato nos llama la atención, pero sobre todo la textura. Este es un libro para tocar, ¿no? Bueno, esto es un libro cuyas, digamos que portada y contraportada está hecha de pizarra, es decir, no es un libro al uso. José Luis del Río ya había experimentado con otros proyectos haciendo carátulas de pie, Álvaro, por tela, favor, para que así etcétera. Lo podamos, eso es. Y así, bueno, y en realidad el libro no se queda ahí, sino que esto no es original. Antes los libros aparecían en fascículos de alguna manera en las que ibas adentrando. Es un libro de poesía, pero luego también utiliza la madera para introducir algunos de los textos, ¿no? Todos ellos además están ilustrados por autores burgaleses. Quiero decir, José Luis del Río es burgalés. No hemos centrado en esto, pero he elegido libros raros de burgaleses porque los hay. Y porque son maravillosos. Y porque son este caso. Muy bonitos, ¿no? Eso Álvaro, es en este caso concreto, además del contenido que has dicho desde el principio, que aunan calidad y caracteres extraordinarios por el motivo que sea, en este caso es un libro muy sensorial, ¿no? Claro, yo creo que es una de las cosas que se busca. Ya los proyectos de que tocaemos, o incluso haya olores en los libros, de hecho en los libros infantiles, sí. Y seguro que en nuestra cabeza lo tenemos, ya se introdujeron los olores hace mucho y llamaba mucho la atención pues a los niños en aquel caso, pero también a los adultos, ¿no? Quiero decir, siempre se ha buscado ir un poco más allá. En este caso, además, las texturas, utilizar, por ejemplo, piedra es algo complejo, no es tan habitual y es bastante difícil. Yo sé que este proyecto ha costado mucho, no solo por la realización, sino en buscar los materiales determinados para que tuvieras esas sensaciones. O hacer una carátula de madera es muy difícil porque tiene que tener la resistencia, etcétera. Quiero decir que tiene un proceso de la construcción física y luego de concebir ese proyecto como tal, ¿no? ¿Por qué voy a encerrar mi poesía de esta manera, etcétera? Yo creo que todo ese tipo de cosas
es lo que les hace unos libros especiales, diferentes, ¿no? Concebir ese proyecto para el autor ha tenido que ser maravilloso, el resultado para los lectores es un regalo, Sí. aquí la auténtica rara avis es el editor, ¿no? Bueno, hay que meter... Casi todos estos proyectos son conjuntos. Es alguien que está detrás de todo, el que inicia, yo creo que en este caso es José Luis el que inicia todo este proyecto y el que ha ido buscando dónde hacer todo esto, ¿no? Y en todos estos proyectos artísticos que yo he traído de los de Burgos porque los tenía más cerca y porque me parecen de calidad, pero que esto está ocurriendo en todos los sitios. Incluso existen editoriales especializadas en esto, algunas que trabajan solo con artistas directamente, que son muy conocidas y que solo hacen libros de autor, es decir, que eligen un artista reconocido, Antonio López, vamos a decir, porque los tiene, quiero decir, y hacen un libro especial, diferente, en el que aparece artísticamente esa persona a la que está dirigida el libro, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero yo creo que más cercano, pero no con menos mérito por ser cercano, creo que es muy especial. Bueno, y me parece es muy especial, has empezado muy fuerte, pero la siguiente propuesta no le va a la zaga, ni muchísimo menos. No. Este es un libro dedicado a la calle Vitoria, realizado el proyecto por dos burgaleses que conocen muy bien, además, la calle Vitoria, pero que además tienen siempre ideas extraordinarias, los dos, me refiero a Asís Ayerbe y a Óscar Esquivias, que han dedicado un libro a la calle Vitoria, pero es que literalmente a la calle Vitoria, Álvaro. A toda la calle Vitoria. A toda la calle Vitoria. Y entonces tenemos toda la calle Vitoria metida en el libro, ¿no? ¡Qué maravilla! Es una maravilla, por cierto, por un lado los pares, por otro los impares, evidentemente, porque es toda la calle Como Vitoria. es la calle Vitoria. Efectivamente. Ya sabemos que es la calle más larga que tenemos, etc. Y tiene un pequeño faldón en el que hay un texto describiendo Óscar Esquivias, que ha nacido en esta zona, un poco lo que es la calle Vitoria. Yo creo que esto es un proyecto, bueno, Asís, he estado pensando antes de venir, digo, si Asís tiene un libro al uso, es decir, con hojas con normales. Una portada normal, hojas normatizadas. Sí, supongo que sí, pero no lo recuerdo, quiero decir. No recuerdo un formato que no tenga algo especial o que no esté cosido de una manera diferente o que tenga una fuente totalmente diferente o que los colores del texto sean, quiero decir, bueno, yo creo que ese ejercicio de imaginación que tiene Asís en este tipo de cosas me parece que hace que sea, pues eso, también alguien raro en el sentido positivo haciendo las cosas. Y yo creo que este homenaje a esa calle emblemática de la ciudad que la recorre y que, digamos, que la vertebra de alguna manera, me parece algo tan ingenioso y tan especial, ¿no? Me parece algo... Y sin embargo, yo creo que yo pensaba, digo, yo si viviera en la calle de Vitoria, todo el mundo, yo lo tengo, pero quiero decir, yo si viviera en la calle de Vitoria lo tendría, porque es que es como para poder enseñar dónde vivo o cómo es, ¿no? El sitio donde vivo, me parece fantástico. Y bueno, la verdad es que... Y es una idea brillante, sí, el formato sí, es sí. chulísimo. Y yo creo que dice muchas cosas, dice de la ciudad solamente con la imagen y un pequeño texto, también es algo especial, quiero decir, cómo transmitir algo. Puedes elegir contar la historia de la calle Vitoria, puedes decir, pero elegir fotografiarla entera, darle un formato determinado, porque vienen unas carpetillas especiales en la que puede ir y que todo, bueno, a mí me parece que es algo fantástico que lo convierte en una rareza muy, muy, muy interesante, ¿no? Desde luego. Esto, refiriéndonos a las rarezas en cuanto a su formato, a su originalidad, ahora vamos a otras dos rarezas en cuanto al contenido. Lo primero que me ha contado Álvaro Manso respecto al siguiente libro es que se producen bastantes situaciones insólitas en el contenido, pero una de ellas es un partido de tenis entre Caravaggio y Quevedo. Y en la Plaza Navona. Y en la Plaza Navona. Bueno, la verdad... Eso ya es raro, ya. Se llama Muerte Súbita porque evidentemente el tenis tiene una parte muy importante dentro de la trama, ocurren muchas más cosas. Fue premio Rarle en el año 2013. Y yo cuando comencé a leer, leí la contraportada de este libro, lo que me planteaba, y, me parecía una locura realmente, y uno empieza a leer muchas veces, con este libro me ha pasado y con el que hablaremos después, y empiezas a leerlo, lees las primeras páginas y te parece que está muy bien, que es muy interesante, pero uno le recorre la sensación de cuándo se va a desmoronar una historia como esta, porque parece difícil mantener una idea tan loca, por decirlo de alguna manera, durante
durante una novela, que crezca, que los personajes se vuelvan creíbles, que las historias, por muy raras o extrañas pues te vayan atrapando. Eso parece que es imposible. Entonces, cuando incluso lo consiguen las primeras líneas, estás pensando en algún momento... Esto se va a desmoronar. Se va a desmoronar, porque esto es muy difícil de ¿Y sin mantener. embargo? Y sin embargo, la historia se mantiene, la historia te la crees, participas de un partido de tenis de estos dos personajes, de otras historias muy locas alrededor también, y tiene una resolución, es una novela, y la identificas como tal. Y todo eso es muy complicado. Yo creo que eso es tener no solo mucha imaginación, que hay mucha gente que la tiene, sino luego tener una cabeza muy especial para concebir un proyecto como este y que sea una historia que al final sea creíble, que es lo bueno de este caso, ¿no? Que es la ficción llevada al límite total y que al final es una cosa que nos satisface cuando lo leemos. Y esto ocurre con esta novela, que tiene ya mucho tiempo, que es de un mexicano, que tiene un recorrido, que fue premio Herralde. Realmente Herralde es un premio prestigioso y que nos ha descubierto a muchos autores que luego han sido increíbles, yo creo que dentro de la literatura en general. Y bueno, esta es una de esas, como muchas otras que hay, que me parecen fantásticas. La última propuesta, yo no he leído este libro, pero me aventura a decir que lo firma un cineasta y que también escribe, que ha escrito sus propios guiones y que, me imagino, ha podido hacer el ejercicio de llevar la ficción al límite, como decías en el caso de Álvaro Enrique, ¿no? Que cuando uno planifica una ficción audiovisual tiene muchas limitaciones que le produce el propio medio y el presupuesto. Sin embargo, cuando uno se sienta delante del papel no hay límites. Así que me produce mucha curiosidad qué ha hecho Rodrigo Cortés sin límites. Una locura absoluta, como decía. Totalmente, pero quizá lo que acabamos de hablar de ese partido de tenis tiene mucha cordura. Cordura no en un sentido sino que él ha sido más ambicioso todavía y ha llegado a unos límites en los que es difícil situarse geográficamente o lo que es muy difícil situarse temporalmente, es muy difícil situarse en muchas pautas que digamos que son nuestras guías de lectura en otras novelas, en el que aquí desaparecen de repente y te tienes que dejar arrastrar por la historia. También, en mi caso, con la misma sensación de dónde va a acabar esto, o cuándo se va a desmoronar, o cuándo la historia se va a perder en tanta locura, probablemente, porque esto es como ir abriendo una puerta cada vez que te conduce a no sabes a dónde, y eso a veces es muy difícil de luego conseguir cerrar esas puertas que has ido abriendo. Lo consigue. Como me costaba definir este libro, solo leerte dos cosas. Dice, habla de un personaje en 1902 que se llama Fanjul, y dice, esta novela nos habla de la llegada del mar a Salamanca, de los coches impulsados por pensamientos, de la terrible crueldad de las cárceles portuguesas o de la guerra de los de Alicante contra España. Por leer un parrafito de lo que dice aquí. Y por situarnos en la locura en la que nos envuelve. Pero ya lo digo, de disfrutar y de divertida en alguna manera, o también arriesgada en ese sentido. Entonces te va cautivando y vas entrando en la historia, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy complicado. Y no solo la historia es importante, sino que los personajes están bien construidos, cosa que a veces tenemos una trama muy interesante y sus personajes nos sostienen esta historia. Yo no conocía mucho de la vida de este personaje, de hecho no lo había leído en prensa en ningún momento, tiene 2 blogs así como muy seguidos, etcétera, pero yo para mí era un desconocido. ¿Rodrigo Cortés o Fanjul? Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés. Pero a ver, ¿pues no has visto ninguna de sus pelis? No. Álvaro, cuando volvamos al formato literatura versus cine, vamos a hablar de Rodrigo Cortés, que algún día lo recuperaremos, ¿eh? Sí, sin duda, pero yo no lo conocía. Y entonces para mí ha sido una sorpresa muy interesante. Y tiene un manejo del lenguaje extraordinario. Sí. Luego me he puesto a investigar, de hecho, incluso tiene una página, no sé si semanal, hablando del lenguaje, de las palabras, de su significado. Tiene un dominio para hacer un libro de este tipo. Y estudió periodismo, además, fíjate. Pues tiene un dominio espectacular, realmente. Maravilloso, y sí. Entonces yo creo que... Pero bueno, es ese libro diferente. Y es un libro diferente y que además ha enganchado con la gente, que no es tan fácil, pero el libro ha enganchado.
Pues no sé con qué propuesta quedarme, Álvaro. Hoy la verdad es que me quedaba con las 4 por lo peculiares que son cada una de ellas y lo interesantes a la vez, que hablábamos de rara avis, pero sobre todo de la calidad que hay detrás. Así que qué sección más redonda, me ha gustado mucho. La próxima semana hablaremos de cómics en este espacio. Ahí también podríamos extraer algunas rara avis. Sí, pensaba en eso. Pero... Eso es. Les lo vamos a dejar para la próxima semana. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Nos vemos pronto. Y a ustedes también. Les vamos a ver enseguida, justo después de esta pausa para la publicidad. Son las 5:04, hablábamos de libros hace un momento y ahora mismo vamos a hablar de plantas. El programa de hoy lo he hecho totalmente a mi medida porque voy a hablar de cosas que me gusta con gente muy interesante como David Ruiz de Cultura de Flor. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, muy bien. Es que fíjense, llega David y se transforma el plató, que ya me lo tiene, precioso, de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, nos ha traído el verano al plató de 8 Magazine. Y como estamos ahora terminando las vacaciones, ya David está pensando en la próxima, que es el otoño, y nos estamos preparando para ese momento. Me decías, David, que para no renunciar al mundo vegetal, a las flores y las plantas, aunque no sea verano, ¿no? Eso es. Al final estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados hasta ahora, a que cuando llegaba a finales de agosto, pues ya, bueno, aguantábamos un poco todo este tipo de plantas que solemos plantar en los balcones de la ciudad, ¿no? Que se ven por los geranios, las gitanillas, las petunias, empiezan ya como pues a acabarse, pues porque empiezan ya a llegar un poco por las noches más frías, bueno, pues cada vez hay menos horas de luz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta ahora sí que es verdad que siempre se dejaba como abandonado, bueno, o sea, se dejaban en los geranios y hasta que no llegaba la primavera del año siguiente la gente no volvía a renovar. Pero poco a poco estamos viendo que, a ver, cualquier país nórdico que tienen muchísima más cultura de lo que es la planta en el exterior y tal, tienen siempre composiciones grandes de plantas en los balcones y nosotros poco a poco pues empezamos a introducir y yo creo que la gente se va animando a que, bueno, pues se acaba el verano y empieza el otoño. Yo creo que hay que ir exprimiendo cada estación con las plantas de temporada e ir pensando que, bueno, que el balcón también se puede ir renovando y que puede estar bonito en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Y que hay variedades apropiadas para cada momento. Hoy nos has traído una muestra, seguro que hay más. Hay muchísimas más. Estas son las primeras que empiezan a llegar. ¿Vale? Que por ejemplo, mira, pues hemos traído, yo creo que la más conocida y una de las que más podemos vender son los brezos, ¿no? Que además es de aquí, de la tierra, toda la zona de Arlanzón, de Villasur, de los pantanos, está llena de muchísimas zonas más, pero bueno, en esa zona se ven muchísimos brezos rastreros, cayunas, ericas, porque son pues muy rocosos, necesitan, lo que estábamos hablando antes cuando hemos entrado del agua, ¿no? El único problema que tiene esta planta es encontrar ese equilibrio de agua, porque no le gusta estar encharcado, pero necesita humedad. Entonces está ahí un poquito el equilibrio. Pero bueno, es una planta muy dura porque está empezando a florecer, como veis. Esto de aquí arriba ya ha florecido. Florece justo cuando acaba el verano. Cuando empieza a acabar el verano empieza a florecer y aguanta todo el otoño florecido. Hay gente que la mete en el interior de las casas, cuando está completamente florecida, se puede dejar secar directamente, sin regarla ni nada. Se le echa una especie de, bueno, laca del pelo propiamente, como para fijador, porque un fijador. Me decías que tiene la capacidad de mantener intacto el color sí. Y además no pierde la flor. Claro, como no pierde la flor y mantiene el color, con un poco de laca se puede dejar dentro de decoración en un cesto grande, en un salón, en un recibidor, y bueno, pues tiene como dos vidas, ¿no? La parte viva, la vegetal, que es en el exterior, y luego la parte decorativa, que puede estar en el interior. Esta es una propuesta de las sencillas y de las de disfrutar durante mucho tiempo, sí. A partir de este momento, cuando empieza la floración, y después también. A mí, esta de la que vas a hablar, me atrae especialmente la leucheras. Sí.
Sí, la huchera es una planta que cada vez se vende más porque, bueno, hemos traído, estas son las primeras que llegan, las hemos traído porque justo hoy han llegado las primeras, porque mañana reabrimos el invernadero otra vez después de toda la época estival de agosto que ha estado cerrado, y mañana le volvemos a abrir y han empezado a llegar esta mañana. Las hay de muchísimos colores, las hay amarillas, rojas, naranjas, granates. Son plantas que aguantan muchísimo el invierno, o sea, heladas, aguantan heladas. Tienen, en verano sacan una florecita así larga, como campanitas, que suele ser pues ahora sobre junio, julio, y luego en invierno se quedan así. Lo bueno que tiene son los colores, que te dan una visión de las jardineras, del balcón, del propio jardín, como muy inglés. Los ingleses los jardines ingleses se caracterizan por tener una mezcla brutal de plantas, de colores, de formas. Cosa que aquí no, o sea, aquí nos cuesta mucho a veces el mezclar en una jardinera. Cuando viene alguien pues a comprar una jardinera para el típico balcón, siempre te dice, pues 5 geranios, o 5 pensamientos, o 5 brezos. Y nosotros les insistimos que, a ver, que está bonito, pero que queda mucho más bonito pues poner un brezo, una euchera, un ciclamen, un pino. O sea, el hacer esa mezcla, y esta planta es muy bonita. Ahora para mismo, mezclar. como tienes tú la mesa, es un ejemplo Sí. de eso, ¿no? ¿Has reunido ahí las plantas? Porque le hemos limitado nosotros el espacio a David para que las tenga cerca, pero bueno, es una composición Claro. que tiene en común los colores cálidos, excepto una Excepto de el ellas. blanco, que Sí. es el ciclamen, que bueno, el ciclamen es una de las plantas más vendidas y conocidas ahora en otoño, porque está floreciendo durante todos los meses de otoño, tiene esta flor tan particular, florece, ya digo, constantemente, es muy fácil de cuidar. Esta sí que se puede tener tanto en el interior como en el exterior, aguanta también muy bien el frío, es más, hasta 16 grados está bien, a partir de 16 grados ya él se encuentra un poco agobiado. Por eso en Burgos está perfecto. En cuanto al agua, porque justo antes de saludarles a todos ustedes, David se ha referido a esto porque decíamos, en realidad las flores sufren mucho más, las plantas, por exceso de agua que por su falta. En este caso, hablando de variedades otoñales, incluso invernales, ¿cómo vamos a encontrar ese equilibrio, David? ¿Necesitan mucha hidratación o no? Bueno, al final hay que encontrar el equilibrio. Al final es que cuando en la floristería nos preguntan mucho cada cuánto hay que regar una planta, nosotros siempre les decimos lo mismo. O sea, esto es un poco como el ser humano. O sea, tú no puedes, un ser humano no le puedes decir, tiene que beber cada hora y cuarto. Bueno, tiene que beber cuando tenga sed. Entonces, al final las plantas son un poco iguales. Tienes que tener, cada planta va a estar en un contexto diferente, con una temperatura diferente. Esta misma planta, pues si yo la planto en mi casa, seguramente la dé mucho el sol. Si la plantas tú, igual le da más la sombra. Entonces yo voy a tener que regarla más, tú vas a tener que regarla menos. Entonces depende mucho de los contextos. Yo creo que lo mejor es tocar, palpar, ver que el sustrato se seca un poco entre riego y riego. Siempre es mejor, ante la duda, pecar por defecto que por exceso, porque el defecto casi siempre tiene solución. Cuando tú tienes una planta que está seca y le añades un poquito de agua poquito a poquito, la planta como que va volviendo a revivir. Si la ahogas, se pudren las raíces y eso no hay forma de recuperar, que es un poco el problema que suele haber con las plantas, ¿no? Cuando las plantas se mueren en casa siempre suele ser por exceso de agua. Y para fijarnos en el sustrato no nos tenemos que quedar solo en la superficie, sino No, meter el dedo. meter el dedo para comprobar hasta dónde llega la humedad. Hasta dónde llega ¿no? la humedad, eso es, y que bueno, que tengan humedad. Sobre todo tienen que tener humedad y que estén bien drenadas. O sea, lo de encharcar las plantas no suele ser muy buena idea. Las plantas al final, cuando tienen un encharcamiento, lo que hace es pues obturar todas las raíces de agua y eso hace que se pudran y que muera la planta. O sea, lo mejor es, porque por ejemplo los brezos se pueden regar o los ciclámenes por inmersión, meterles un cuarto de hora en un recipiente con agua, sacarles y dejarles pues en un recipiente para que suelten el agua también, claro. que les sobra y se queden con el agua que necesitan. Y ellas mismas gestionan. Ellas lo que mismas se necesitan. gestionan. Qué bueno. Nos queda una variedad por repasar, David. Sí, bueno, esto ya es flor cortada. Al final hemos traído las hojas de magnolio, que es una hoja que, bueno, pues hasta ahora hemos estado, estos días anteriores hemos estado viendo cómo
cómo cada vez se venden más este tipo de ramajes para decorar los jarrones y tal. Entonces, bueno, ahora empieza a llegar otra vez el famoso eucalipto, que ya hemos traído durante estos días y que empieza otra vez que ya está brotado y que se vuelve a vender, y hemos traído el magnolio porque cada vez se vende más. Es una hoja también muy duradera, que dura muchísimo en agua, y nos gusta mucho por el anverso que tiene de la hoja, ¿no? Del verde verano y ya el marrón que nos empieza a avisar de que ya empiezan a atardecer los días antes, y que empieza el ocaso, que yo creo que al final hay que sacar partido y exprimir, como hemos dicho al principio, todas las estaciones, y el otoño para mí particularmente me parece una de las más bonitas que tenemos a lo largo del año. Desde luego, visualmente y desde el punto de vista vegetal es maravilloso, es de una riqueza, ¿verdad? Sí, yo creo que el otoño, al final, a ver, todas tienen su encanto, pero el otoño es fascinante por el tema de colores, incluso olores. O sea, el pasear por el campo en otoño y empezar a oler a humedad, mañana que llegan las lluvias. Que llegan las lluvias después de, no sé, más de 60 días, ¿no?, sin llover, pues mañana empezará a oler, pues empezará todo a reverdecer otra vez, y empieza otra vez pues el ciclo del otoño, que se empiezan a caer las hojas, empieza a hacerse el sustrato, que va a hacer que en primavera vuelva otra vez todo a salir con fuerza. David, para ser generosos y no quedarnos con estas plantas solo en casa, todas son aptas para el exterior, como nos has dicho, y además nos van a aguantar durante todo el invierno. Sí, tranquilamente todo el invierno. Sí que es verdad que alguna de ellas puede sufrir algún contratiempo, porque sí que es verdad que el enero, de febrero burgalés, pues bueno, depende. Hay años que vienen como más templaditos y aguantan bien. Sí que es verdad que hay años que vienen pues un poco arrasando, ¿no? Este año, por ejemplo, con el tema de la señora esta que nos vino a visitar, ¿no?, doña Filomena, que pues llegó tarde, además. Llegó tarde y arrasó con todo, absolutamente con todo. Pero bueno, al final es lo que es el clima, y bueno, tenemos que estar también con ello. Y el mundo vegetal está a merced, desde luego, del clima, pero si les damos mimos nos lo van a agradecer. Eso es. David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada. Te esperamos muy pronto en el plató para seguir hablando de la rentrée, ¿no?, de despedir el verano y del otoño. Pero la verdad es que nos has dado un poco de esperanza, ¿eh? Vamos a mirar el otoño yo creo que con más positividad que hace un ratito. Así que muchísimas gracias. Justamente del tiempo vamos a hablar. Decía David Ruiz que llegan las lluvias mañana, y creo que lo va a confirmar nuestro experto en meteorología, Daniel Ángulo, en la siguiente información. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. En la imagen del satélite de este último día de agosto, tres cosas. Por una parte, ya no vemos las nubes tormentosas del este del Mediterráneo, hay nubes bajas. En Castilla y León dominan los cielos despejados, y al oeste de Portugal, al oeste de la península, una banda de nubes tormentosas correspondiente a la dana que nos llegará mañana. De hecho, en la situación prevista para mañana vemos esas dos líneas de inestabilidad cruzando por la península ibérica, lo que va a dar lugar a que septiembre este año entre triunfal, con lluvias, como hacía muchos años no veíamos. Mañana será un día de lluvias ya desde por la mañana, y ojo, por la tarde, tormentas, chaparrones fuertes, incluso con granizo, afectando sobre todo, como vemos en el mapa, al nordeste peninsular. Concretando para nuestra provincia, para este miércoles 1 de septiembre, que como decimos va a llegar como hacía muchos años no veíamos, con lluvias. En el norte estarán los cielos nubosos por la mañana, con lluvias débiles, y luego por la tarde chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente en el nordeste. Por el condado de Treviño, de hecho, por la Bureba, por la cara norte de la sierra, veremos crecer nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día, y por la tarde chubascos en esta zona que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormenta con gran aparato eléctrico. Ojo al dato. En el centro y el oeste, cielos nubosos. Aquí en Burgos capital ya tendremos lluvias desde por la mañana. Estará nuboso todo el día, y luego por la tarde tormentas con chaparrones que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Además, bajarán las temperaturas claramente porque poco vamos a ver el sol. Y en la mitad sur será donde las tormentas esperamos que sean más fuertes,
localmente incluso con granizo. En toda esta zona y especialmente en el sureste y en la sierra habrá tormentas, como digo, desde por la mañana y también luego intensificándose por la tarde. Las temperaturas bajando, las máximas no van a pasar en ningún caso de los 24-25 grados y las mínimas sobre 11 o 12. En la sierra también tormentas fuertes. Septiembre trae normalmente el otoño meteorológico y este año se va a cumplir a rajatabla, puesto que mañana en Burgos capital un día otoñal con descenso de temperaturas y tormentas fuertes. El jueves continuarán las tormentas y las lluvias y los chubascos y también las temperaturas suaves. Y asimismo los chubascos continuarán el viernes, aunque ya debilitándose. El sábado será un día sin lluvias. Y para terminar, estos buitres al lado de la carretera que va a Albillos, donde habían encontrado uno de los tantos y tantos animales que mueren cada noche en nuestras carreteras. Son las 5:19 y seguimos en directo, como siempre, en 8 Magazine. Vamos a hablar de ajedrez y lo vamos a hacer porque continúa celebrándose el circuito burgalesen de ajedrez en su 6ª edición, eminentemente presencial. Por fin, además, lo estaba comentando ahora con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de esa cuestión, pero también del ajedrez como deporte que... No sé si, ahora me lo va a confirmar nuestro invitado, no sé si en Burgos también, pero en los últimos meses ha vivido un empuje gracias a la ficción. A veces algo tan fortuito como una serie o la edición de un libro, pues tiene efectos también en fomentar actividades como el ajedrez. Me acompaña Daniel Ausín, que es el delegado en Burgos de la Federación de Castilla y León de Ajedrez. ¿Qué tal estás, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Lo habéis notado, el efecto gambito de dama? Porque me refiero a eso, cuando hay un producto de gran difusión como esa serie, pues a veces tiene efectos colaterales, en este caso positivos. ¿Vosotros lo habéis notado? Sí que se ha notado, sí. Se ha notado a todos los niveles, porque pues mucha gente que lo ha visto ha recordado que de chaval jugaba, que le gustaba mucho, no sé qué, y lo ha retomado en cierto modo, aunque sea en principio por internet y tal. Pero bueno, sí que ha experimentado un empuje en varias facetas. Por ejemplo, un amigo que tiene una editorial me decía que el año pasado él subió el volumen de negocio, de libros, de material, etcétera, y se ve un poco pues en la calle, ¿no? Se ve que la gente te pregunta o te dice que la ha visto, que le ha gustado, que no sé qué, y que pues sobre eso todo la gente que no sabe jugar, porque quienes sabéis jugar seguramente os ha gustado la serie, pero no tanto como los que no sabemos. Claro, sí? Eso nos pasa con todo. Todo el mundo que sabe un poquitín de algo ve que luego en la tele o en las series o en esto, en la ficción, no es tan realista. No obstante, en esta serie Gambito de Dama está bastante bien documentada. Se ve que se han asesorado bien, porque normalmente las cosas que ves en la tele de ajedrez son bastante Y en este caso, sobre todo, pone el foco en lo importante que es estudiar, aunque tengas un talento extraordinario como tiene la protagonista, y jugar mucho, que es justamente lo que vosotros promovéis desde la Federación, jugar y así es como se aprende y se disfruta, las dos cosas, ¿no? Sí, en cuanto a lo de estudiar es la típica controversia de confrontación entre talento y trabajo, en el que nosotros, pues siempre nosotros y en todos los deportes, pues se ve que el trabajo es una necesidad para poder mejorar, eso por un lado. Y pues ha estado, yo que sé, ha estado guay lo de la serie de Gambito de Damas. Te pregunta gente pues que juegan un poco, que han aprendido, te preguntan si esto es serio, si lo que están diciendo es verdad, o en quién se basa esa persona, ese personaje, y tiene muchos tintes de muchas cosillas cogidas de la vida real, de biografías de ajedrecistas, y pues eso ha resultado, está bien porque el ajedrez cuesta mucho, como decirte, darle marketing, ¿no? Darle un atractivo al gran público. Entonces esto pues nos lo ha hecho por nosotros. No quiero centrar esta conversación, que tenemos muchos temas de los que hablar en la serie, pero hay otro aspecto que me parece interesante y que quiero contrastar contigo de la serie, y es que es una ajedrecista. Hay un tema de género también.
la realidad es que, hablando de datos, es que juegan muchísimo más hombres y muchísimo más niños. Tú que estás en la federación lo puedes corroborar. Sí, sí. Y si esto sirve para atraer a las mujeres y a las niñas al ajedrez, bienvenido sea doblemente, ¿no? Exactamente, sí, bienvenido sea. El ajedrez es uno de los deportes en el que menos federadas hay, ronda el 6%, mucho menos que en un montón de otros deportes que yo que sé, que te puede resultar más sorprendente, ¿no? Deportes de contacto, deportes de precisión, de cuerpo, de no sé qué, de equipo, de no equipo. Pues tú lo comparas y el ajedrez, por algún motivo, que ahora podíamos hablar largo y tendido sobre ajedrez y mujeres, pues tiene muy poquitas federadas. Pues un día vamos a hablar largo y tendido de ese tema, que me parece interesante, Daniel. Quieras. Pero no queremos que esto de alguna manera tape lo que nos ha traído a esta charla, como casi todos los veranos, incluso en pandemia, en formato online, se ha celebrado el 6º circuito burgalés de ajedrez en diferentes localidades de la provincia. Hemos pasado ya el Ecuador, ¿no? Estamos en la segunda parte ya del circuito. ¿Cómo van las cosas, Daniel? En Pues cuanto a participación, ¿sí? En participación muy bien, porque este año hemos tenido que controlar el tema de los aforos, por el tema del virus, las distancias y todo eso, y no ha podido jugar todo el mundo que hubiera querido. O sea, se nos ha quedado gente fuera en casi todos los torneos. Y hemos puesto el cartel de aforo completo. Es decir, que la gente tenía muchas ganas otra vez de volver a tocar las piezas, de volver a verse, de volver a experimentar eso, porque te lo pasas muy bien, ¿sabes? El año pasado la 5ª edición fue online entera, por los motivos que todos sabemos, y hubo un montón de torneos online por todos lados, y al final la gente está cansada. Los que somos jugadores, pues nos gusta pues eso, jugar, y se ve que la gente tenía muchas ganas. De hecho, como ven, Daniel ha traído el tablero físicamente porque se trata de tocar, ¿no? Como decías. Habéis tenido la posibilidad de hacer el circuito de forma presencial, pero con algunas limitaciones, con toda la seguridad. Este año ha sido una locura, El tema de la organización ha sido mucho más jaleo, porque claro, hasta que se levantó el estado de alarma, la idea original era hacerlo online de nuevo, pero luego se levantó el estado de alarma, se vio que las cosas volvían a funcionar más o menos, y entonces hemos tenido mucho menos tiempo para coordinar todo, y además cada año nos exigimos más a nosotros mismos para que salgan bien las cosas, y nos supone más curro y más jaleo. Claro, bueno, con menos tiempo en este caso pena. ha sido más precipitado, pero merece la pena. Decía que lleváis ya unas cuantas sesiones, pero quedan asimismo, creo que 5 más, ¿no? Quedan 4, creo, Aranda. 4, Aranda, Miranda, Salas y Sotopalacios. O sea que todavía se van a producir algunos encuentros más, y en cuanto a la participación ya me has dicho que muy bien, y en cuanto a la intensidad, al juego en sí, ¿cómo van las cosas? Pues como siempre, muy bien. Está muy bien porque logramos que venga gente de toda la parte norte de España. O sea, vienen jugadores cántabros, vascos, asturianos, de toda Castilla y León, riojanos, madrileños, y eso hace que pues viene gente de nivel. Han venido varios grandes maestros a jugar, han venido varios campeones de España, de varios modos de juego, y hemos notado un aumento bastante positivo y muy interesante en el torneo, en el circuito infantil paralelo, porque a la que hacemos los 11 torneos, que son 11 localidades de torneos del circuito, son como etapas de una vuelta ciclista, pues hacemos otros 6 en paralelo, en las mismas localidades o en algunas de ellas, en el que hacemos un circuito infantil paralelo, que está pensado para sub-12. Y ahí hemos encontrado también con que ha subido la participación notablemente. Esta es una actividad que organizáis desde la Federación Castellano y Leonesa, pero que cuenta con la complicidad absoluta del Instituto del Deporte y la Juventud, porque además lleváis la actividad a la provincia. Esa es otra de las ideas. Claro. En este momento en el que estamos tan preocupados por la situación del medio rural, esto también es un revulsivo en ese sentido. Sí, claro, Daniel. las localidades tienen muchas ganas. Muchas veces nos han contactado muchas localidades para intentar entrar, pero bueno, claro, todo lleva su proceso, su asunto y su miga, ¿no?, que tiene detrás. La coordinación, bueno, con el IDJ hemos encontrado un aliado magnífico para esto, porque nos han resultado desde el principio, fueron súper serios, y nos dijeron esto sí, esto no, esto para adelante, esto para atrás,
y después lo hemos coordinado con los 11 ayuntamientos, que eso es el jaleo, y estamos pendientes de intentar ampliarlo de alguna forma. Este año hemos logrado, no sé cómo decirte, darle una robustez mayor al circuito, en el sentido en el que necesitamos siempre implicar gente. Es decir, tengo a Juanfer, que le tengo que decir que muchas gracias, porque se lleva un curro tremendo, es mi compañero aquí en la federación, y claro, llega un momento que para no estar desbordados, necesitamos colaboración, necesitamos más manos, y hemos logrado ya contactar con varios árbitros, varios organizadores, hemos encontrado unos aliados tremendos también con los coordinadores deportivos de toda la provincia y con los ayuntamientos, claro, y luego personas, simplemente personas que les gusta, que es un apasionado del juego, que ahí en su pueblo lucha y se mueve y lleva las sillas y todo el rollo para llevar a cabo el torneo en su localidad. Entonces, pues ha sido la coordinación de todo eso es una historia. Con lo que me estás contando, Daniel, y sobre todo respecto al año pasado, que fue un año complicado en todos los sentidos y con una edición online, vamos subiendo escalones, ¿no? Este año ya es edición presencial, con limitación de aforo, pero con el cartel completado. El año que viene, ¿cómo os imagináis o cómo queréis que sea el séptimo circuito? Pues sí, lo tenemos en mente, hablamos de ello frecuentemente, porque desde que empezamos hace 6 años, que fueron 8 torneos, que lo que hicimos fue fundamentalmente integrar en un solo concepto los torneos que ya existían desde hace muchos años en la provincia de Burgos, a través de Diputación, todo eso tomó otra forma y a partir de entonces en cada edición intentamos mejorar un poco. Este año nos hemos centrado mucho, cuando se decidió hacerlo presencial, en lo que te he dicho, en la robustez para poder crecer. Entonces nuestro objetivo, el objetivo que nosotros perseguimos es intentar ampliar el circuito, intentar ampliar el número de pruebas, intentar ampliar los espíritus de los torneos, porque cada uno, digamos que cada uno mantiene su espíritu, es decir, hay unos que quieren dar un montón de premios de cierto modo, otro prefiere no dar ningún premio de metálico y prefiere hacer otra cosa, entonces todo eso lo respetamos para darle ahí alegría, ¿no? Digamos, para que cada prueba tenga su propio espíritu. A lo que aspiramos es a que de aquí a unos años poder ampliar el circuito, que dure más tiempo, o sea, no solo en la época estival, sino intentar ampliarlo por delante y por detrás. Tenemos nuestras fórmulas ya pensadas para el sistema de puntuación, para que unos puntuan de una forma, otros puntuan de otra, para sacar alguno fuera, por ejemplo, yo qué sé, en Carnaval o en Semana Santa o cuando sea, intentar integrar alguna localidad más y pues a ver, porque todo lleva cada año nosotros representamos el proyecto a la Diputación, lo estudiamos con ellos, miramos a ver números, personas, no sé qué, no sé cuál. Lo iremos viendo, Daniel, porque como nos reunimos al menos una vez al año para hablar de este tema, iremos viendo cómo crecéis, pero te has referido a que hay diferentes categorías y diferentes niveles, como exige el propio deporte, pero siempre prestáis un cariño y una atención especial a la parte infantil, porque al final supone el relevo y mantener no solo el circuito, sino el deporte activo. Estamos ahora mismo a punto de empezar el mes de septiembre, los padres estamos organizando el curso, pensando en extraescolares que ya se pueden además llevar a cabo. Esta sería una buena opción, tenéis buena cantera, porque lo estamos viendo en el circuito de la participación, pero no sé si eso es general, no sé si la gente piensa en el ajedrez como una actividad extraescolar que tiene muchísimos beneficios para quienes la practicáis. Pues sí, bueno, nosotros siempre el espíritu de la delegación ha sido siempre el apoyar y fomentar cualquier iniciativa relacionada con el ajedrez, que para eso estamos, ¿no? Siempre hemos prestado especial atención a la parte infantil, de ahí el circuito infantil, que el primer año no existió, lo incorporamos después, porque no sé cómo decirte, el espíritu del juego es diferente, ¿no? O sea, los mayores van a jugar, a competir, a ganar, y en los niños siempre se tiene otra forma de actuar, para que aprendan, para que estén, más formativo y lúdico que competitivo, ¿no? Esto lo hemos hecho siempre, toda la vida. Nosotros organizamos, por ejemplo, los juegos escolares de aquí del ayuntamiento, que juntamos ahí a 150 muchachos, que nos lleva lo nuestro, y es el mismo espíritu que mantenemos a la hora de, por ejemplo, organizar actividades extraescolares, que intentamos siempre que sean lo más económicas posible, que nuestros monitores estén formados, que nosotros organizamos clases para ellos, los integramos, les damos información, les damos formación,
para que estén en el ajo, ¿no? E intentamos sacar a esos niños a que entiendan, que vean todo lo que hay, que no hay solo no sé, mi cole, mi historia, ¿no? El mejor de mi cole, que vea que luego hay otros 100 muchachos aquí que juegan en los escolares y hay otros 1000 que juegan en no sé dónde, y que se conozcan y sobre todo lo mejor de todo es, yo creo que logramos, o se logra en los torneos, en la parte infantil, que haya un buen rollo generalizado entre los niños, que cuando acaban de jugar, por muy rivales que sean aquí, luego se van a jugar juntos al balón, se van a, no sé, está guay. Nosotros, además, la parte lúdica es muy importante y seguramente eso que nos estabas contando responde a esa parte lúdica que es imprescindible, ¿no? Sí. Para los más pequeños, que es a los que nos referimos, pero para los padres que están pensando en la formación de sus hijos, introducir el ajedrez entre sus actividades les va a proporcionar más capacidad de concentración, por ejemplo, más empatía también, porque tienes que siempre ponerte hay un montón en la mente del otro, de características, ¿no? De cálculo, de pensamiento estratégico, en matemáticas, en lectura, en visión espacial, en asunción de responsabilidades, en toma de decisiones. Podríamos hablar un montón de tiempo de esto también, pero yo pienso a grandes rasgos pues que te amuebla la cabeza, ¿no? Que te da mecanismos de pensamiento, te da formas de razonar, te obliga a ponerte en el lugar del otro, yo qué sé, te hace más adulto, ¿no? Más formas de pensar muy interesantes para los niños. De hecho, es algo que yo creo que debería estar en la escuela de una forma mínima quiero decir, pues yo que sé, algo como 60 horas, digamos, en todo desde primaria hasta fin de secundaria, y es algo que es de cultura general, que no existe en España. Yo me encuentro gente de otros países que la mayoría, hay mucha más gente que sabe jugar. Aquí me encuentro un montón de gente que no apenas conoce el movimiento de las piezas, y una cosa así pues sería algo, estaría guay, pero a nivel razón, a nivel aprender a pensar, a nivel lógico, a nivel memoria, de maduración, como decías, exacto, ¿no? Concentración, capacidad es un sitio donde hoy día que va todo corriendo, ¿no? Que va todo tan rápido, que todos los estímulos son así, que duran un minuto un vídeo de YouTube, o que hay gritos y no sé qué. Aquí los estímulos son una pasada también, pero cuesta conseguirlos, se consiguen de otra forma distinta. Es decir, tú estás aquí poco a poco, 1 hora o 3 o media, haciendo tu idea, ¿no? Intentando llevarla a cabo, intentando hacerla efectiva, y eso también es un subidón, es un tema de autoestima, un tema de saber ganar, de saber perder, es una pasada. O sea, te amuebla la cabeza, ¿no? Te ayuda a madurar el pensamiento. Es una alternativa muy interesante a los videojuegos también. Sí. Vamos a volver al circuito. Me decías que todavía quedan 4 citas pendientes. Se realizan cada fin de semana, en sábado, ¿no? Normalmente. Sí, aunque lo vamos variando un poco, porque nosotros tenemos un planteamiento al principio, pero en el que somos flexibles, porque por lo que pueda pasar, ¿no? Por ejemplo, este año habíamos hecho un par de cambios de última hora, pero por cuestiones de necesidad, ¿no? Cambiamos el torneo de salas de los infantes lo cambiamos de fecha, el torneo de Miranda este año va a ser únicamente infantil, no pasa nada. El torneo de Isar ha sido solo online, hay que ir mediando. Claro, no, las circunstancias son las que son y hay que adaptarse a ellas, pero es verdad que desde la página web que estamos viendo ahora mismo en pantalla, burgosajedrez.com, todos esos cambios se actualizan y los espectadores que estén siguiendo el circuito pues van a ver ahí los cambios que se produzcan, porque a los participantes se los notificáis, pero si quieren conocer más en detalle tanto el circuito como en las próximas citas. Ahí vamos colgando todo colgamos las bases, realizamos las inscripciones, algún cambio que pueda haber pasado, hay una clasificación temporal, pues todo, ponemos otra información, colgaremos información sobre el tema de las extraescolares o de una pequeña escuela que vamos a hacer a través de la delegación a partir de este curso. Organizamos también cursos para mayores, para pequeños, estamos metidos en temas de tercera edad, en temas de prisión, en temas de competición, de tecnificación. Pues nos lleva a lo nuestro. Pero hemos hablado mucho de los niños, pero el ajedrez puede ser una buenísima herramienta también para el envejecimiento activo, por los mismos motivos exactamente a los que nos hemos referido, ¿no, Daniel? Sí, exactamente. La idea es que lo que utilizas pues no se oxida, fundamentalmente. Entonces tú pues haces ciertos ejercicios, haces ahí, pues como en casi todo este tipo de actividades, ¿no?
lo que interesa es, lo que prima es que las personas que asisten a las sesiones se enganchen y que encuentren ahí algo que hacer, que además es muy positivo y muy constructivo para ellos mismos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Felicidades por sacar adelante este 6º circuito. Nos vemos antes del 7º, si no, en el 7º, que termine todo tan bien como ha empezado y que vaya muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues gracias a vosotros. En Ocho Magazine vamos a hacer un nuevo alto en el camino. Tras la pausa vamos a conocer a la graduada en Derecho y ADE, Cristina Martínez, que nos va a hablar de su trabajo fin de carrera, de su trabajo fin de máster, sobre la gestación subrogada, sobre la legalización de los niños que llegan de esta forma a familias españolas. Lo contamos tras la pausa. Son las 6 menos cuarto y seguimos en directo en Ocho Magazine. Quiero empezar corrigiéndome a mí misma. Cuando les he hablado de la historia que vamos a abordar, del tema que vamos a abordar a continuación, me he expresado mal. Este tema es el trabajo fin de grado, el TFG de mi invitada, que ya me acompaña y a quien podemos saludar, y que abre un debate desde el punto de vista legal. No vamos a entrar en el ético. Cristina Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantada. Cristina es la responsable de esta investigación, de este trabajo que se ocupa de la gestación subrogada. Para que ustedes nos entiendan, aunque es muy probable que estén familiarizados con este término, me refiero a los vientres de alquiler, como se conocían antes, o también gestación por sustitución. La gestación subrogada, como ustedes saben, está prohibida en España. No se puede hacer un acuerdo económico para tener un bebé en España, y ese no es el tema sobre el que vamos a hablar. No vamos a entrar en ese debate, sino en la situación legal de las personas que han decidido formar una familia a través de la gestación subrogada en otro país y que tienen que regularizar su situación cuando llega esa familia, sus progenitores y ese bebé a España. Ese es el tema de la investigación de Cristina, graduada en Derecho y ADE bilingüe por la Universidad de Burgos, que ha obtenido una matrícula de honor por este trabajo fin de grado. Cristina, vamos a acotar primero el concepto de esta conversación, que es ese. No vamos a debatir sobre si nos parece bien o no la gestación subrogada. Cada uno tiene una opinión seguro sobre este tema, y además es que es algo que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En este momento. Efectivamente, tal y como expresas, tenemos una ley en nuestros textos legales, que es la Ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que prohíbe expresamente todos los contratos de gestación por sustitución, con independencia de si es con contraprestación económica o no. Se prohíbe, es decir, son nulos de pleno derecho, lo que quiere decir que en el Estado español, pues eso, están prohibidos, no se pueden realizar. Sin embargo, tu objeto de estudio ha sido la situación legal en la que se encuentran las familias que han optado por una gestación subrogada fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué elegiste este tema? Exactamente. El problema no viene siendo que la gestación por sustitución esté prohibida de nulo de pleno derecho en nuestro ordenamiento jurídico, sino qué ocurre con los efectos consustanciales a esta figura, es decir, qué ocurre con los menores que han sido concebidos y gestados mediante este tipo de contratos que en España son nulos de pleno derecho, pero lo han hecho en un Estado extranjero y luego quieren venir aquí a España a, pues eso, legalizar su posición. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esos efectos? Porque ese es el problema, que en nuestra legislación no encontramos referencia alguna a este tipo de efectos consustanciales. ¿Por qué elegiste este tema, Cristina? Pues bueno, una de las razones principales de la elección de mi tema es porque yo estoy bastante concienciada con los derechos de las mujeres y con los derechos también de los menores. Estoy en concreto en un programa de voluntariado en la Cruz Roja acerca de la violencia de género, y la verdad es que me interesan muchísimo los derechos fundamentales, y creo que este tema es un tema que se ha visto mucho en prensa rosa, pero que tampoco se ha tratado demasiado en centros educativos o a nivel
formal, como se debería haber tratado. Por eso yo creo que es algo importante el reflexionar acerca de ello en nuestros textos legales o incluso pues eso, a nivel un poco más jurídico-técnico. ¿Y cuál ha sido tu proceso de estudio? Luego hablamos de las principales conclusiones, pero te has detenido en tres circunstancias concretas, en tres nacionalidades de origen, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, a mí me hubiera gustado hacer un estudio muchísimo más amplio de esta figura, porque realmente considero que es algo muy importante, pero debido a la extensión que nos ponían en el trabajo de final de grado, pues me ha sido imposible. Entonces, pues he tenido que centrarme en hacer un estudio un poco más sucinto. En concreto, pues yo propuse el tema, porque es un tema propio mío, no era un tema que fijaba la universidad, porque como ya digo, pues me interesaba bastante. Y una vez que lo propuse, me puse en contacto con mi tutora, la cual me proporcionó un montón de materiales y decidimos pues centrarnos en el caso más importante, a mi punto de vista, aquí en España, que fue el caso de una pareja comitente homosexual que acudió a Estados Unidos, en concreto al estado de California, a formalizar un contrato de este tipo. Y una vez que lo formalizó y que el menor fue gestado y concebido, lo quisieron traer a España para formalizarlo legalmente como su hijo. ¿Qué ocurrió? Que el encargado del registro civil en aquel entonces denegó la inscripción en un auto, porque él alegó que no podía dar hecho fehaciente de que esa filiación fuera de los dos varones, porque los dos varones, por su propia naturaleza biológica, no pueden concebir per se. Entonces, lo denegó la inscripción. ¿Qué ocurre? Pues que, ¿qué pasa con ese menor en el tiempo en el que los tribunales deciden? Se queda sin familia, se tiene que volver a Estados Unidos y quedarse allí con su pareja, puede estar aquí en España. ¿Qué ocurre? Esa es la gran interrogante. ¿Y cómo se resolvió para que nuestros espectadores tengan un mapa, claro, un ejemplo concreto? ¿Qué ocurrió en ese caso? Porque claro, el problema no es solo que en España no se pueda realizar, sino que tampoco hay no hay desarrollada una ley que hable de qué ocurre cuando eso ya se ha producido fuera de nuestras fronteras y no hay un proceso de legalización, ¿no? Efectivamente. Pues como digo, el encargado del registro civil denegó la inscripción, la pareja comitente homosexual recurrió y en primera instancia se les dio la razón, es decir, que fue a favor de la filiación de la inscripción del menor. Pero eso se recurrió también y al final lo que vino a decir el Tribunal Supremo, después de un montón de tribunales pues, intermedios, fue que lo que debía primar en este tipo de sucesos era el orden público internacional español, es decir, las normas que tenemos nosotros, en este caso el artículo 10 de la Ley 14/2006, o sea, la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución. ¿Qué pasó? Que la pareja entendió que si primaba el orden antes que el interés jurídico superior del menor, se estaban vulnerando un montón de principios no solo fundamentales en nuestro ordenamiento, sino también fundamentales a nivel europeo. Es decir, el tribunal recurrió la pareja al Tribunal también Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en dos casos muy similares, el caso Lavensen y el caso Meneson, declaró a favor de la inscripción de los menores. ¿Por qué? Porque consideró que lo que debía primar era el interés jurídico superior de los menores por encima de las leyes, por encima del orden jurídico superior de los estados. Porque además esto puede tener muchísimas consecuencias respecto al menor, insistimos que no abordamos el debate sobre la gestación subrogada, pero ese bebé que ha llegado a través de ese camino a esta familia, puede ocurrir que sus progenitores se separen, por ejemplo, si la titularidad es solo de uno de ellos, pues no tendrá determinados derechos que se producirían en un convenio, por ejemplo, de separación normal. Hay una casuística muy variada que se puede producir y que perjudica, en este caso, al menor. Esa era vuestra preocupación. Claro, efectivamente. Y además, aparte de eso, el hecho de que no haya una regulación de este tipo de contratos, que sí que se están haciendo en otros estados, perjudica muchísimo al menor y a la mujer que está gestando. ¿Por qué? Porque estados, por ejemplo, como Australia, donde sí está regulado y además de forma gratuita, pues hay una serie de instituciones que velan por la seguridad de la mujer, que se aseguran de que esa mujer, por ejemplo, no esté en un estado de necesidad.
haciendo incluso auditorías a la pareja comitente y a la mujer para asegurarse de que la mujer realmente lo que quiere es ayudar a la pareja cuando lo está haciendo y no por costearse, por ejemplo, el cambio de una cocina. Pero, ¿qué pasa en otros estados? Por ejemplo, en México, que no hay este tipo de instituciones que velen por la seguridad ni de la mujer ni de los menores. Entonces, cuando se produce este tipo de contratos, muchas veces la separación entre el menor y la madre es completamente brutal. Incluso hay veces que les hacen cesáreas y les sacan antes de tiempo, cortándoles todo tipo de conexión biológica, lo cual es muy, muy dañino para la relación que tienen los menores con la madre. Cristina, este tema es muy complejo, como estamos diciendo, y desgraciadamente en nuestro tiempo limitado. Espero tener ocasión de charlar contigo en más ocasiones, pero para volver a tu trabajo fin de grado, y decías que la principal limitación ha sido justamente tener que acotar. Esa es también la que vivo yo en este momento. No sé si cierras con una conclusión más allá de la necesidad clara de que se desarrolle una normativa en este sentido, porque ahora mismo no existe. Esa sería la principal conclusión, que hay que vertebrar una vía legal para solucionar esta situación. Claro, más que hay que vertebrar una vía legal, es que esa vía legal tiene que ir en consonancia y respetar los derechos de los menores a la vez que nuestro ordenamiento jurídico, y velar tanto por sus derechos como por los de las mujeres que están gestando de esa manera, porque si no lo hacemos, al final estamos incurriendo en una situación de inseguridad jurídica y de una situación donde la solución ya no es acudir a un texto normativo, que es el que nos lo tendría que dar la seguridad jurídica, sino en acudir a distintas fuentes jurisprudenciales que lo que hacen al final es dilatar las cosas en el tiempo y no dar una respuesta quizás lo más adecuada ni para esos menores ni para esas mujeres. Y que pueden tener criterios distintos respecto a los ordenamientos jurídicos de cada y los tienen. Y eso de nuevo puede tener consecuencias sobre los menores y las madres. Qué interesante este trabajo. Entiendo que si acabas de terminar ahora, te acabas de graduar en Derecho ya de bilingüe, pues estás en un periodo de cambio en tu vida. ¿Vas a continuar estudiando, Cristina? ¿Cuáles son tus planes? Sí, voy a realizar un máster a distancia a la vez que voy a trabajar y estoy en distintas asociaciones juveniles, además estoy en bastantes proyectos, entonces pues no me gusta tampoco quedarme quieta y seguiré formándome académica y profesionalmente. ¿Y en este área en concreto o en otras? ¿Quieres profundizar un poco más? Es un área muy interesante de la que incluso se podían hacer tesis doctorales, pero yo todavía no he decidido al 100% cuál va a ser mi camino, porque hay muchísimos temas que me interesan y muchísimos temas que me gustaría tocar. Entonces sí voy a seguir investigando, pero no sé si hasta el punto de, por ejemplo, una tesis doctoral de este tipo. Bueno, pues manténnos informados, Cristina, porque nos gusta mucho conocer el talento que sale de la Universidad de Burgos en temas tan importantes desde el punto de vista social como social y jurídico también, pero al final estamos hablando de personas, de familias y de circunstancias personalmente muy intensas, así que es un tema especial, más allá de lo jurídico. Manténnos informados de lo que hagas en el futuro, porque será un placer difundirlo y compartirlo con todos nuestros espectadores, ¿de acuerdo? Por supuesto. Muchísimas gracias y felicidades por este trabajo. Como les decía, Cristina Martínez ha obtenido una matrícula de honor por su trabajo sobre gestación subrogada en España y en el mundo. Es graduada en Derecho ya de bilingüe por la Universidad de Burgos, y espero que sea de esos talentos que se quedan, porque a veces hablamos de los talentos que se van. Bueno, pues queremos poner en valor los que están aquí y ojalá se queden durante mucho tiempo. Ustedes y yo volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine, como siempre en directo en nuestro 8 Magazine de verano. Hasta entonces, gracias por su compañía.